Buenos días, les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. En esta ocasión, les doy la bienvenida al conversatorio mensual sobre asuntos internacionales titulado Encuentros SPDI, que en esta ocasión realizamos por el Día Internacional de los Océanos. En esta ocasión nos acompañan destacadas personalidades, todas ellas miembros de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, la embajadora Elvira Velázquez de la Plata, secretaria general de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, el embajador Nicolás Roncagliolo, director de la revista Faro, y el señor capitán de navío Jesús Menacho Pierola, presidente de la Fundación Fundamar. En primer lugar, vamos a escuchar las palabras introductorias y de saludo del embajador Óscar Maurto de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional les da la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestro ciclo de conversatorios mensuales denominados Encuentros SPDI, correspondiente al mes de junio en conmemoración del Día Internacional de los Océanos, fecha instituida por las Naciones Unidas para sensibilizar a la comunidad mundial sobre la trascendencia de preservar y utilizar de manera sostenible nuestros mares y océanos, que representan aproximadamente el 71% de la superficie total de la Tierra, así como de las riquezas y recursos naturales de que dispone. El océano constituye una fuente esencial de vida, bienestar y desarrollo para millones de personas en el mundo. Su salud, la del océano, es clave para el equilibrio climático global, la seguridad alimentaria, la economía de los pueblos costeros y, de manera muy particular, para un país marítimo como es el Perú, cuya historia, identidad y prosperidad se encuentran estrechamente vinculadas al mar. En este escenario, el derecho internacional, particularmente en el tema del derecho del mar, desempeña un rol fundamental como marco jurídico para el uso ordenado, pacífico y sostenible de los espacios marinos. Así lo manifiestan los recientes avances normativos impulsados por la comunidad mundial, tales como el Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, Acuerdo BBNJ o Tratado de Alta Mar, que fuera suscrito recientemente por el Estado peruano en el marco de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, realizada en Niza, Francia, y que tras varios quinquenios de negociaciones técnicas y diplomáticas alcanzó un texto concertado desde el 2023. En el caso peruano es importante subrayar, como ha señalado oportunamente esta Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que dicho instrumento se circunscribe a las zonas más allá de la jurisdicción nacional, sin afectar las 200 millas de dominio marítimo soberano de nuestro Mar de Grau, ni comprometer la posición jurídica del Perú como Estado no parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o CONVEMAR. Este tratado, el de alta mar o BBNJ,
hoy aún pendiente de ratificación, refleja el compromiso colectivo por fortalecer la cooperación científica, crear áreas marinas protegidas y promover un reparto justo y equitativo de los beneficios de los recursos genéticos marinos. A la par de estos desarrollos normativos, fenómenos como el cambio climático, la acidificación de los océanos, la contaminación por plásticos y la sobrepesca continúan exigiendo respuestas urgentes y coordinadas donde el derecho internacional y concretamente el derecho del mar junto a la ciencia y la política pública constituye una herramienta indispensable para la gobernanza global de los océanos. Para reflexionar sobre estos relevantes temas que tanto han llamado la atención de la opinión pública nacional, contamos con la valiosa participación de distinguidos miembros de nuestra institución, cuya trayectoria ha estado profundamente vinculada o está vinculada a la defensa de los intereses marítimos, nacionales y la gobernanza oceánica. Me refiero a la embajadora Elvira Velázquez Rivas Plata, secretaria general de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, CPPS, el embajador Nicolás Roncagliolo Higueras, director de la revista Faro, Diplomacia y Relaciones Internacionales, y el capitán de navío Armada Peruana, Jesús Menacho Pierola, presidente de la Fundación Náutica Marítima del Perú, Fundamar, así como la doctora Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, quien tendrá a su cargo la moderación de este importante encuentro que confiamos será de vuestro interés. Les agradecemos por tanto su presencia y renovamos el compromiso de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional con la promoción de un diálogo académico, riguroso, plural y comprometido con los principios que rigen paz, el desarrollo sostenible y la protección de los océanos como patrimonio común de la humanidad. Por vuestra atención, muchas gracias. Esas fueron las palabras del embajador Óscar Maurto Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. A continuación tendremos la intervención de la primera de nuestras participantes, que es la embajadora Elvira Velázquez Rivas Plata. Ella es una reconocida especialista en asuntos marítimos, cuenta con un diploma en diplomacia por la Universidad de Oxford y un máster en ciencias, usos del mar, economía y política por la London School of Economics. Ha sido representante alterna ante la Organización Marítima Internacional, directora de Asuntos Marítimos y Antárticos de la Cancillería. Es miembro de la Comisión Técnica encargada de la coordinación, supervisión e interpretación de los trabajos destinados a establecer la línea de base del dominio marítimo nacional. Y en el marco de la 22ª campaña científica de Perú a la Antártida, ANTAR 22, 2013-2014, fue designada para la expedición de la Estación Científica Antártica Machu Picchu. En el 2015 fue nombrada embajadora del Perú ante la Santa Sede, convirtiéndose en la primera mujer en ejercer la jefatura de la Embajada del Perú ante dicha entidad. Este mismo año recibió la condecoración al mérito del Servicio Diplomático del Perú, José Gregorio Paz Soldán, en el grado de Gran Cruz. Actualmente se desempeña como secretaria general de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, CPPS, y es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. La embajadora Elvira Velázquez Rivas Plata esta mañana compartirá con nosotros una charla referida a la reciente Conferencia Mundial de los Océanos realizada en Niza. Querida embajadora, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias,
Doctora, muchísimas gracias. Señor embajador Óscar Maurtua, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, doctora Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, estimados panelistas, embajador Nicolás Roncayolo, señor capitán de navío Jesús Menacho Pierola, señoras y señores. Agradezco al embajador Óscar Maurtua la gentil invitación que me ha extendido para estar con ustedes hoy y compartir el panel con tan distinguidos expertos y queridos amigos, en esta ocasión en la que la sociedad se une a la celebración del Día Mundial de los Océanos, que este año como lema tiene Sosteniendo la maravilla que nos sostiene. Un lema que nos invita a todos a asombrarnos por lo que el océano y sus criaturas representan para la vida en el planeta y en particular a que quienes toman decisiones lo valoren y tengan en cuenta, dado que cuidar del mar es velar por el bienestar de nuestros pueblos, es cuidar nuestro futuro común como humanidad y es cumplir nuestra responsabilidad para con las generaciones actuales y futuras. Este año la celebración del Día Mundial de los Océanos se entrelazó con la realización en Niza de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano, coorganizada por Francia y Costa Rica, y que da continuidad a la Conferencia de los Océanos de 2017 en Nueva York y a la realizada en el 2022 en Portugal, orientadas a generar un cambio que revierta la tendencia hacia la degradación de los océanos, promoviendo acciones que contribuyan a implementar el objetivo 14 de la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030, que es el menos financiado de todos. En ese sentido, la conferencia de Niza, bajo el tema, comillas, acelerar la acción y movilizar a todos los actores para conservar y usar sosteniblemente el océano, ha tenido como objetivo respaldar la adopción urgente de nuevas medidas para conservar y usar los océanos a favor del desarrollo sostenible e identificar nuevas formas y medios para apoyar su implementación. Un proceso que concluye y que se retroalimenta del espíritu y los compromisos del Pacto por el Futuro adoptado en Nueva York en septiembre del 2024, comillas, para conseguir un mundo que sea seguro, pacífico, justo, igualitario, inclusivo, sostenible y próspero. Un mundo en el que el bienestar, la seguridad y la dignidad y la salud del planeta estén garantizados para toda la humanidad, comillas. Bajo estos propósitos, la conferencia de Niza congregó a 15.000 participantes y a más de 60 jefes de Estado y de Gobierno. Asimismo, movilizó a la sociedad civil, a la comunidad científica, empresarial y financiera, realizándose 3 eventos especiales: el One Ocean Science Congress, el Blue Economy and Finance Forum y la Ocean Rise and Coastal Resilience Coalition, así como 450 eventos paralelos que congregaron a casi 100.000 visitantes. Como resultado de la conferencia se adoptó por consenso la declaración política firmada por más de 170 estados, denominada Nuestro Océano, Nuestro Futuro, Unidos por una Acción Urgente, la cual, conjuntamente con la lista de los 800 compromisos voluntarios que se asumieron a favor de los océanos, conforman el documento que se conoce como Plan de Acción de Niza. Dichos compromisos se suman a los 2.000 asumidos en las previas reuniones de la conferencia. Considero que en el actual tiempo de incertidumbre en el que la paz y el derecho son desafiados, la conferencia de Niza representó un mensaje de esperanza y de reafirmación del multilateralismo como la vía para responder conjuntamente a desafíos globales. Un tiempo en el que es imperativo revertir el deterioro del océano y que, como señaló el secretario general de las Naciones Unidas, cito, no deben permitir que las profundidades del océano se conviertan en un nuevo lejano oeste. La declaración adoptada en dicho marco se basa en una sólida base científica que sustenta el estado de deterioro de la salud de los océanos y la necesidad de restablecer urgentemente su equilibrio sistémico, que se ha visto impactado por los efectos de la triple crisis planetaria generada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, todo ello con efecto acumulativo.
equilibrio del cual depende el bienestar económico de los pueblos. Un desafío reflejado en el Objetivo del Desarrollo Sostenible 14, que no es atendido con la rapidez que se necesita, por lo que la declaración señala que se requieren acciones audaces, ambiciosas, justas, transformadoras y urgentes, asegurando que las mismas tengan un enfoque inclusivo de todos los actores en la toma de decisiones. Bajo ese marco, la declaración presenta sus compromisos en 3 ámbitos: la conservación del océano y los ecosistemas, la promoción de las economías sostenibles basadas en los océanos y la aceleración de la acción. En lo que se refiere a la conservación del océano y los ecosistemas, la declaración se orienta hacia el fortalecimiento de la interfase entre la ciencia y la política. Por otro lado, el reconocimiento del rol de la acción multilateral y la importancia de la implementación y el fortalecimiento del marco jurídico vigente. En particular, la implementación del Convenio de Diversidad Biológica y sus protocolos, incluyendo el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, así como del Acuerdo Marco de Cambio Climático. Con relación a la contaminación por plásticos, que incluya el medio marino, reafirma su compromiso para desarrollar un instrumento vinculante que, comillas, enfrente el desafío de la contaminación por plásticos, incluso en el medio marino, el cual podría incluir compromisos, tanto voluntarios como vinculantes, basados en un enfoque comprensivo que considere el ciclo completo de la vida del plástico, teniendo en cuenta los principios de la Declaración de Río, así como las circunstancias y capacidades nacionales y los mandatos de la Resolución de la Asamblea Ambiental de Naciones Unidas 514 del 2 de marzo del 2022. La declaración reitera también la necesidad de incrementar el conocimiento científico sobre los ecosistemas de mares profundos, y en ese sentido reconoce el trabajo que está realizando la Autoridad de los Fondos Marinos al alentar la investigación científica en la zona, en el desarrollo también de las reglas, las regulaciones y los procedimientos para la explotación de los recursos, pero también reiterando la importancia de la elaboración y estandarización de reglas, regulaciones y procedimientos para asegurar la efectiva protección del medio marino, entre ellos la protección de los recursos naturales de la zona y la prevención del daño que se pudiera crear a la flora y la fauna del medio cuando emerjan otras actividades en el área. En lo que se refiere al tema de las economías sostenibles basadas en los océanos, la declaración reconoce las oportunidades que el océano representa para el desarrollo económico de los estados, por lo que es imperativo resguardar su salud, su resiliencia y la productividad de los ecosistemas costeros para presentes y futuras generaciones. En ese sentido, reconoce que comercio y políticas ambientales deben apoyarse mutuamente, pero también que los estados deben administrar con eficacia las zonas bajo jurisdicción nacional, actuando de manera eficiente frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y subrayando el rol que cumplen las organizaciones regionales de pesca, de manejo pesquero. Subraya también el rol del transporte marítimo para la economía mundial, para la alimentación, para la seguridad energética, así como los desafíos que enfrenta para reducir los gases de efecto invernadero. En ese sentido, toma nota de la estrategia que la Organización Marítima Internacional ha adoptado para enfrentarlo, con la aspiración de alcanzar cero emisión alrededor del 2050. En lo que se refiere a las medidas para acelerar la acción de los estados, la declaración tiene en cuenta, como se ha señalado anteriormente, que la implementación del ODS 14 no avanza al ritmo que debiera, y por otro lado es el objetivo que menos financiamiento recibe. Por otro lado, mientras el acuerdo BBNJ no entre en vigor, 2/3 del mar, donde se concentra la mayor biodiversidad marina y en la cual los usos del mar se están intensificando debido al desarrollo tecnológico, se encontrará sin la debida protección. Y a ello se agrega que la gobernanza oceánica sigue siendo fragmentada y que requiere transformarse en una gobernanza sistémica, coordinada, cooperativa, tanto a nivel global, regional como local.
En este segmento de la declaración se abordan estas preocupaciones a través de compromisos que, entre otros, hacen un llamado a la suscripción y ratificación del Acuerdo BBNJ, enfatizando la importancia de su pronta entrada en vigor y de su efectiva implementación. Asimismo, se alienta el trabajo y la cooperación para fortalecer las iniciativas regionales, los convenios y los planes de acción de mares regionales y el establecimiento de mecanismos de coordinación para el manejo integrado y el desarrollo sostenible de áreas costeras y marinas, alentando los corredores ecológicos, promoviendo la conservación, la restauración, el uso sostenible de los recursos marinos, tanto a nivel nacional como regional. Asimismo, se refiere al financiamiento significativo y accesible que requiere la implementación del Objetivo 14, así como el cumplimiento de los compromisos y de las obligaciones que en esta materia existen en acuerdos intergubernamentales para este propósito. Se espera en ese sentido los resultados de la Cuarta Conferencia Internacional de Finanzas que se está por iniciar el próximo 30 de junio en Sevilla. Y se hace un llamado a la movilización de recursos de todas las fuentes, al apoyo de instrumentos financieros apropiados para acelerar la acción y asegurar la salud y la resiliencia de los océanos. Entre estos temas y compromisos para acelerar la acción frente a los desafíos que enfrenta el océano y nuestro desarrollo sostenible vinculado a él, me quisiera referir en especial a la importancia que tiene la entrada en vigor del nuevo acuerdo BBNJ, el cual representa el tránsito hacia lo nuevo, hacia un nuevo enfoque operativo en la implementación de la gobernanza de los mares, a través de mecanismos de cooperación y de colaboración sostenibles en el tiempo, a fin de responder con eficiencia a la emergencia planetaria. Actualmente, como sabemos, esta gobernanza es fragmentada. No existen esos mecanismos de coordinación ni ese diálogo, pese a los esfuerzos, desarrollos y avances que se están dando a nivel de Naciones Unidas. Pero se necesita que los marcos jurídicos y los instrumentos internacionales y los organismos internacionales y regionales que tienen a su cargo la implementación de los mismos puedan desarrollar su función con coherencia, con coordinación y con cooperación, porque estamos hablando de problemas, de situaciones que tienen una multidimensionalidad y necesitan ser tratados con un enfoque holístico e integral y con coherencia sobre todo. El acuerdo BBNJ, en atención a esa unidad e interconectividad que caracteriza el espacio oceánico para afrontar dichos desafíos, transforma esa gestión fragmentada de los espacios fuera de las zonas de jurisdicción nacional, aplicando un enfoque sistémico, coherente y cooperativo, que tiene 4 pilares que responden de manera integral al desafío de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, y que está compuesto por un enfoque que se refiere al manejo de esa biodiversidad, que se refiere al uso que esa área, a ese uso diversificado que tiene esa área y que por tanto en él se desarrollan actividades que requieren de estudios de impacto ambiental que hasta la fecha no tienen los protocolos ni los mecanismos necesarios para garantizar que no se esté causando daño, ¿no? Que enfrenta un nuevo descubrimiento, ¿no? La potencialidad que tienen los recursos genéticos que se encuentran en esa zona y establece los criterios de distribución justa y equitativa con relación a los beneficios que se deriven de su comercialización, ¿no? Entonces, y finalmente, algo que es fundamental, que es la capacitación. Es decir, el tema de la conservación de esa biodiversidad la enfoca de esa manera integral. Y por otro lado, más que llama, o sea, insta a todos los actores y a todos los organismos que tienen
responsabilidad dentro del área de competencia del acuerdo a que desarrollen sus trabajos, sus funciones de manera coordinada y cooperativa, sin menoscabar, por supuesto, las funciones y responsabilidades específicas que a cada uno compete. Ese es el futuro escenario de la gobernanza oceánica, que lo estamos viendo a través del convenio del BBNJ, que bajo un enfoque sistémico y cooperativo busquemos darle mayor eficiencia y busquemos aplicar el marco normativo vigente del derecho del mar y del derecho ambiental, de acuerdo con la mejor ciencia disponible y bajo principios de inclusión, justicia y equidad. Por eso es que la conferencia también lo considera como un punto esencial para acelerar el cumplimiento de los objetivos del desarrollo al 2020 y para superar, ¿no?, la situación de deterioro en que el océano se encuentra. Necesita estar regulado y lo regula el acuerdo BBNJ. Y para poder participar de las oportunidades que ese acuerdo da, tenemos que ser parte de él para poder tener decisiones, para poder adoptar decisiones con relación a aquellos intereses que tenemos en la zona de alta mar y de los fondos. Tenemos que estar participando en los mecanismos de toma de decisión y para ello hay que ser parte del proceso. Estamos en una etapa en la que estamos construyendo algo nuevo como mundo, como globalidad, como comunidad internacional. Y está en nuestro interés ser parte de ese proceso, porque aquello que sucede fuera de las zonas de jurisdicción nacional también nos afecta, y viceversa. Entonces, tenemos un interés legítimo y una responsabilidad, porque la productividad de nuestro mar depende de lo que suceda fuera de las zonas de jurisdicción nacional. Y en ese sentido tenemos la obligación también de pensar que debemos prepararnos ya, porque van a representar responsabilidades nuevas, van a representar mecanismos nuevos, a los cuales nuestra normativa, nuestras instituciones, tienen que prepararse. Ese es el gran desafío. Pero la gran oportunidad es que el participar de esa responsabilidad compartida dentro de esta nueva zona, mejor dicho, de esta nueva aproximación a esta zona, va a lograr también el mayor desarrollo de nuestras capacidades. Nos va a abrir la oportunidad de que nuestra ciencia se amplíe, de que nuestros científicos extiendan su cooperación con otros para conocer esa realidad que está íntimamente vinculada con lo que sucede dentro de las zonas de jurisdicción nacional, porque todo está conectado en el océano, es un solo sistema, es esa unidad del espacio oceánico de la que siempre hablamos. Permítame en ese sentido señalar que como secretaria general de la CPPS, nuestros países han contribuido a establecer dicho acuerdo, participando desde los inicios del proceso de negociación hace casi 20 años, ¿no?, cuando las posiciones todavía estaban muy polarizadas, y luego participando a través del CLAM cuando ya se entró en la fase negociadora. Es pues un acuerdo que es una oportunidad. Bajo este enfoque de cooperación y coordinación, lograremos potenciar la ciencia nacional, lograremos también avanzar en el logro de los objetivos del desarrollo del 2030, particularmente en aquellos acuerdos ambientales globales, dado que va a permitir generar áreas marinas protegidas en estas zonas, que antes, como digo, no estaban reguladas. Y es también un desafío, y vuelvo a repetir, porque nos va a demandar actualizar nuestros planes, nuestras estrategias, nuestras políticas a la luz de estas disposiciones, a la luz de estos nuevos mecanismos. Y también, ¿por qué no decirlo también?, por el propio desarrollo del derecho ambiental.
nos va a permitir también profundizar nuestras alianzas y nuestras plataformas de cooperación. En ese escenario, como decía, hay que prepararnos desde ahora. En la CPPS ya se han desarrollado algunos avances, se ha creado un grupo de trabajo para que evalúe y defina los cursos de acción, ¿no?, que como CPPS vamos a desarrollar frente a este desafío y los proyectos de cooperación en los que se debe participar. Tengamos en cuenta también que el acuerdo le da un rol muy importante a los organismos regionales y se van a establecer mecanismos institucionales de relación con estos, con los organismos regionales relevantes. Entonces, ahí también tenemos un trabajo en el proceso preparatorio de la COP, ¿no?, para posicionar a la Comisión del Pacífico Sur como uno de esos organismos relevantes por la actividad que realiza, por la conectividad que existe entre estos espacios, por lo que representa de experiencia para el manejo de áreas marinas protegidas, por ejemplo, o por lo que representa de experiencia a través del programa del estudio regional del fenómeno El Niño, el cual ahora debe avanzar a vincularse también, por ejemplo, con todo lo que es el tema del cambio climático, ¿no? En el caso particular de las áreas marinas protegidas, en esta reunión, en esta conferencia en Niza, la región, o sea, del Pacífico Sur, conjuntamente, digamos, dentro del marco del proyecto que tenemos con el proyecto Blue Five también, que es el que nos está apoyando para desarrollar muchos de nuestros mecanismos y acciones que tenemos identificadas dentro del plan de acción en lo que se refiere a mamíferos marinos y sobre todo a áreas marinas protegidas. Hemos presentado allí como un compromiso como región la actualización de esa red de áreas marinas protegidas, de manera tal de que esta red actualice sus criterios a la luz de los nuevos desarrollos normativos que se han dado y contribuya de la mejor manera a conservar la biodiversidad y los ecosistemas marinos y costeros, asegurando la salud y un funcionamiento a largo plazo con los consiguientes beneficios tanto sociales como económicos. Esta red podrá conectarse en un futuro, ¿no?, con territorios insulares de los Estados miembros, como son, por ejemplo, Rapa Nui, Galápagos, Malpelo y Coiba, así como aquellas iniciativas que a futuro se establezcan en alta mar cuando el acuerdo BNJ haya entrado en vigor. Lo que nos refleja entonces esta reunión de Niza, ¿no?, es la complejidad de los temas del mar, la importancia de escuchar a la ciencia, de escuchar la experiencia, de escuchar también a voces que antes no se escuchaban, como son a los jóvenes, a las mujeres, a las comunidades locales, a las poblaciones indígenas. La importancia de ser inclusivo y que nuestras acciones se basen en el derecho, promoviendo así una mejor gobernanza, promoviendo así nuevas formas de financiamiento que hagan posible que el cambio se realice, que lleguemos a alcanzar ese desarrollo que todos anhelamos para nuestros pueblos. Y además, ver que esta experiencia de diálogo global también la podemos replicar a diálogo a nivel regional y a nivel local, para de esa manera ver de manera integrada la problemática, la realidad, la oportunidad que el océano nos ofrece y avanzar juntos hacia soluciones que respondan justamente al desafío de estos tiempos. Pues muchas gracias por dejarme compartir lo que fue la experiencia de la reunión de Niza y desear que el Día de los Océanos nos inspire a todos y nos lleve justamente a alcanzar mayores resultados para lograr su sostenibilidad por siempre. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por su participación, querida embajadora Elvira Velázquez Rivas Plata, miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y secretaria general de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. A continuación tenemos la intervención del embajador Nicolás Roncagliolo Higueras. Él es embajador del Servicio Diplomático de la República y director de la revista Faro Diplomacia y Relaciones Internacionales. Ha desempeñado diversos cargos a nivel nacional e internacional a lo largo de su trayectoria profesional. Ha ocupado también el cargo de secretario general de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, director nacional de Protocolo y Ceremonial del Estado y secretario general de la Presidencia de la República. Ha sido embajador del Perú en Israel y Sudáfrica. Asimismo, fue presidente de la Comisión Peruana Demarcadora de Límites, que concluyó con la demarcación de la frontera peruano-ecuatoriana luego de la suscripción de los acuerdos de paz de Brasilia. Como director general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos, suscribió con su contraparte chilena el acta de los trabajos de campo y de gabinete correspondientes a la medición de los puntos del límite marítimo entre Perú y Chile, conforme al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ha sido condecorado a nivel nacional e internacional. Es autor de diversas publicaciones, entre las que destacan el libro La Comisión Permanente del Pacífico Sur frente al siglo XXI, Nuevos Desarrollos en el Derecho del Mar, y otro libro titulado David de nuestras vidas. Asimismo, ha sido columnista invitado para el diario La República sobre temas de Perú y el mundo contemporáneo. Estimado embajador Nicolás Roncagliolo Higueras, gracias por acompañarnos. Él va a compartir con nosotros una charla referida a apuntes sobre política exterior oceánica. Lo escuchamos. Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias. Y también agradezco al embajador Oscar Maurtua su cordial invitación para participar en este importante conversatorio sobre el Día Mundial de los Océanos. Y también saludo a la embajadora Elvira Velázquez, al comandante Jesús Menacho. Elvira, muchas gracias por tu presentación, basada en tu larga experiencia en los temas marítimos y tu asistencia justamente a esta importante reunión de NISA, con estos logros tan importantes a nivel mundial, los compromisos que se han asumido y también la posibilidad de que entre en vigor próximamente el acuerdo de BNJ que va a ser tratado por el comandante Menacho. Yo voy a brevemente hacer una referencia a algunos antecedentes, lo que es política marítima, y luego hacer unas reflexiones sobre lo que es política exterior oceánica. Las fuentes históricas nos muestran evidencias que los habitantes del litoral peruano desde épocas precolombinas se caracterizaron por establecer un vínculo muy especial con el océano, consolidando con el paso del tiempo progresivamente su identidad como país marítimo. El señor Eleman Zárate, en un artículo reciente dedicado al Tratado de Alta Mar, publicado por la revista Faro, nos menciona: este es el resultado de un proceso histórico y normativo que encuentra en la teoría constructivista de las relaciones internacionales una explicación para entender cómo el país ha moldeado su vínculo con el océano. Fin de la cita. Debemos recordar que luego de la Segunda Guerra Mundial se aprecian notables avances en la tecnología de construcción de embarcaciones pesqueras de gran capacidad de bodega que van a ejercer presión sobre los recursos pesqueros en el hemisferio sur. Ante dichas amenazas, el Perú salió al encuentro emitiendo el decreto 781 del 2 de agosto de 1947, promulgado por el presidente José Luis Bustamante Rivero y refrendado por su canciller Enrique García Sayán, indesmayable promotor de los fundamentos del orden jurídico, económico y social que motivaron la reivindicación de nuestro país. Con dicho dispositivo, como se sabe, se proclamó derecho sobre un espacio de mar adyacente a sus costas hasta una distancia de 200 millas de control y protección con la finalidad de preservar, proteger y utilizar los recursos y riquezas en el mar adyacente o debajo de este sin perjuicio de los derechos de navegación de las demás naciones. Es del caso precisar que esta importante iniciativa se convierte en una política de Estado sostenida en las siguientes 3 décadas, dirigida a la búsqueda de un reconocimiento internacional del espacio de las 200 millas como una medida de protección económica y ecológica, a través de una alianza tripartita conjuntamente con Chile y el Ecuador, que se va a plasmar en la primera conferencia sobre exploración y conservación de riquezas marinas del Pacífico Sur.
Dichos países van a constituir luego la Comisión Permanente del Pacífico Sur, CPPS, encargada de coordinar las políticas marítimas de sus países miembros. Consiguientemente, esta nueva visión, que pasó a denominarse la tesis de las 200 millas, se alejó del panorama del viejo derecho del mar defendido por las potencias europeas que establecían un estrecho mar territorial de 3 millas de carácter militar y seguridad y una alta mar a partir de la milla 4. Esta nueva visión, establecida por la Declaración de Santiago, va a defender los derechos económicos y sociales del Estado costero sin perjuicio de la libertad de navegación internacional. Es decir, siempre estuvo presente en la voluntad política de los promotores de la tesis de las 200 millas que sus planteamientos recibieran el reconocimiento de la comunidad internacional en el marco de las diferentes conferencias internacionales convocadas por la Organización de las Naciones Unidas para tratar la temática del mar. Deseo destacar como un elemento importante una cita del embajador Carlos García Bedoya, quien fuera el diplomático visionario que diseñó e implementó la nueva política exterior peruana para la década de los 70, que acabamos justamente de recordar los 100 años de su nacimiento. El embajador García Bedoya, al referirse al proceso de consolidación de la tesis de las 200 millas, expresó lo siguiente: ha sido una batalla de más de 30 años en la cual el Perú, a través de una acción internacional sumamente coherente y enérgica, no solo ha logrado preservar esa enorme extensión marítima dentro de su jurisdicción nacional, en provecho de su pueblo, sino que ha llevado estos planteamientos a la conciencia general de los estados sudamericanos primero y del tercer mundo después, de manera tal que lo que fue inicialmente una tesis fundamental del Perú y de los países del Pacífico Sur actualmente tiene una virtual aceptación mundial. Esta importantísima batalla internacional del Perú, la batalla de las 200 millas, se ha llevado a cabo gracias a una clara percepción de lo que son los intereses del Perú y de cómo tienen que ser manejados. Fin de la cita. Vamos a mencionar algunos apuntes de lo que podría ser una política exterior oceánica. Referirnos a una diplomacia oceánica o política exterior en los océanos resulta un tema complejo para abordar. En la historia de la humanidad, el control de los mares ha sido un importante objetivo de la política exterior de las grandes potencias. Es decir, los océanos han sido entendidos como un espacio fundamental para la consolidación de un país en términos de poder. Asimismo, sabemos que el 90% del comercio mundial se lleva a cabo a través del transporte marítimo internacional, constituyendo pues los océanos uno de los ámbitos fundamentales para el despegue económico de la humanidad. Según el almirante norteamericano James Stavridis, en la introducción a su libro Poder Marítimo, Historia y la Geopolítica del Mundo de los Océanos, menciona, y cito: no es coincidencia que muchos de los grandes emprendimientos nacionales de los últimos 2000 años fueran influenciados por el poder marítimo y ello se mantiene hasta hoy. Fin de la cita. Hace más de 3 décadas, con la entrada en vigor de la Convención del Mar, han quedado definidos los espacios geográficos en los que se divide jurídicamente el mar, así como el lecho y el subsuelo marítimos, y establece los derechos y obligaciones que los estados tienen en los referidos espacios. Sin embargo, los intereses y responsabilidades de los estados referidos al alta mar necesitan ser estudiados con mayor profundidad en la medida que se han ido incorporando progresivamente distintos instrumentos para abordar la compleja problemática ya existente. Y como ya nos señaló la embajadora Elvira Velázquez, se ha notado un fraccionamiento justamente en las décadas pasadas en cuanto al tratamiento justamente de este vasto espacio oceánico que requiere pues una gobernanza novedosa, como la que se está viendo justamente a partir de la reunión de Niza. Por ello, estimamos que la protección de los espacios marítimos, la conservación de sus recursos y la preservación de la biodiversidad en el alta mar constituyen aspectos prioritarios para países como el Perú, siendo de particular importancia contribuir con el desarrollo de una diplomacia oceánica. En términos generales, una diplomacia oceánica puede ser entendida
como todas aquellas políticas que los países establecen para proteger, conservar y aprovechar el mar, abarcando no solo, tratándose de países costeros como el nuestro, su dominio marítimo, sino también el resto de los espacios marítimos. De ahí que si bien actividades tradicionales que se realizan con grandes flotas marítimas, como el comercio y la pesca, suelen ser las que generan una mayor atención por parte de las autoridades, en realidad todas las actividades promovidas por los estados y el ser humano pueden ser un impacto sobre los mares y por ende sobre nuestros intereses. Podríamos agregar que la lucha contra la pobreza y las desigualdades en el mundo deben ser contempladas también en el desarrollo de una información social. En este sentido, me quiero referir a una cita de la profesora Liliana Cixin, directora del Gerald Mangon Center for Marine Policy de la Universidad de Delaware. Menciona que ha tomado cierto tiempo para que la gente comprenda que los océanos no solamente tienen asuntos de carácter ambiental, sino que ellos son muy importantes social y económicamente. La contribución de los océanos a la economía global es muy grande. De otro lado, alude a determinados problemas que se generan con el cambio climático. A manera de ejemplo, menciona a las pequeñas islas de los estados en vías de desarrollo, especialmente los pequeños estados de las islas del Pacífico que han demostrado con extensiva información científica tener fuerte impacto que ejercerá el cambio climático sobre sus territorios. Este es uno de los variados temas que se observan justamente en la problemática de los océanos. La elevación del nivel del mar y de qué manera esto va a tener un impacto no solamente sobre las islas del Pacífico, sino sobre otras zonas costeras que son de bajo nivel y que podrían ser pues afectadas. No es difícil entonces inferir que la nueva visión de los países que integran la Comisión Permanente del Pacífico Sur, desde muy temprano, fueron pioneros en una concepción novedosa en cuanto al aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos, amparados en sustento técnico y científico, como ha sido la creación de institutos de investigación científica del mar como el IMARPE en el Perú y los correspondientes en Chile, Ecuador y Colombia, encaminados a proporcionar a sus sectores productivos respectivos de la información científica requerida para ejercer un manejo responsable de sus pesquerías. Además, cabe destacar los importantes aportes que se han hecho en el estudio regional del fenómeno del Niño, ERFEN, como lo ha señalado la embajadora Miguel Velázquez, ahora en esta nueva etapa, con la implementación de los acuerdos de Niza, de los compromisos, y la posible entrada en vigor del BBNJ, pues en el FEN va a tener un rol importante y una contribución justamente en el tratamiento de la problemática global de los océanos. Del mismo modo, podríamos hablar también en la construcción, en la gobernanza regional que se va a incorporar con la creación del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las zonas costeras del Pacífico Sur en 1981. Hicimos referencia previamente al papel que jugó el Perú al lado de sus socios de la CPPS en la elaboración de la Convención del Mar, considerada como la Constitución de los Océanos. A partir de la misma se va a producir un incesante proceso de evolución del derecho del mar, para ir al encuentro de nuevos desafíos que surgen en torno a la problemática de los océanos. Así vemos que se negoció y entró en vigor el denominado Acuerdo de Nueva York sobre especies transnacionales y altamente migratorias, y se establecieron las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero OROPS, que fomenta la cooperación entre los países concernidos para la regulación de las pesquerías en el alta mar, estableciendo medidas de conservación y ordenación. No podemos dejar de mencionar, aunque sea brevemente, que la Convención del Mar ha establecido que los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los límites de la jurisdicción nacional, definida como la zona, constituyen patrimonio común de la humanidad y ha constituido un régimen internacional de manejo de la minería de la zona a través de la autoridad. Como se sabe, existen ingentes recursos mineros del fondo oceánico, como los nódulos polimetálicos, los sulfuros polimetálicos, que poseen un valor incalculable. La mencionada autoridad de los fondos marinos es la facultad a administrar dichos recursos
con los estados que son parte de la Convención del Mar. Este es un tema que reviste de la mayor importancia para el Perú, que en su condición de importante país minero le correspondería contar con mayor presencia en la autoridad de los fondos a fin de velar nuestros intereses, que incluyen también la preservación de la salud de los océanos. Vemos, pues, que en el alta mar existen diversos regímenes que subsisten tanto para el manejo de los recursos vivos, llamados OROPS, la Comisión Internacional del Atún Tropical, la Comisión Internacional de la Ballena, etc., y también los no vivos de los fondos marinos extrajurisdiccionales. Por consiguiente, el Perú debe continuar su labor constructiva en la agenda marítima internacional para coadyuvar a superar la gobernanza fragmentada que se ha observado en los últimos años en el alta mar, y que ha sido muy bien ilustrado por la anterior expositora, la embajadora Velázquez. En línea con lo señalado, podemos mencionar que la activa participación del Perú en UNOC 3, celebrada en Niza, Francia, del 9 al 13 de junio, y la firma del Tratado sobre Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Biológica Marina de las Zonas fuera de la jurisdicción nacional, acuerdo BBNJ en inglés, colocan al Perú en una posición destacada dentro de la gobernanza oceánica global y reafirman su compromiso con la defensa de los intereses marítimos nacionales. Ante la compleja situación que atraviesan los océanos, la comunidad internacional ha encontrado una respuesta empleando un enfoque unificado y global para la gobernanza de las zonas críticas en el alta mar. En consecuencia, se llevó a cabo un largo proceso de negociación multilateral en que nuestro país, una vez más, desplegó una labor constructiva de coordinación diplomática para concertar políticas de los países en vía de desarrollo que permitan recoger nuestros intereses marítimos. El Tratado BBNJ llena, pues, un vacío normativo en aquellas áreas situadas más allá de la jurisdicción nacional, conocida como alta mar, que constituye el 71% de los océanos del planeta. Por consiguiente, constituye un espacio de responsabilidad compartida por todos los países de la humanidad y no afecta de ningún modo la soberanía que ejerce el Perú en su dominio marítimo de 200 millas, acorde con la Constitución y legislación nacional. No voy a detenerme en este importante tema, que será exhaustivamente abordado por el comandante Menacho, quien participó en la delegación peruana durante las negociaciones del acuerdo. Solamente me quiero referir finalmente que considero que el tratado BBNJ, que el Perú acaba de suscribir y esperamos que próximamente pueda ser ratificado, además de favorecer los intereses marítimos del Perú, se ha convertido en un importante instrumento internacional, cuya implementación impulsará el multilateralismo y la gobernanza global, permitiendo que sus normas se apliquen de manera justa y equitativa. Ello, como ha señalado el embajador Velázquez, en un tiempo de incertidumbre mundial y debilitamiento de la diplomacia multilateral, los importantes logros de la Conferencia de los Océanos en Niza y la próxima entrada en vigor del Tratado BBNJ constituyen un logro de la comunidad internacional para afrontar la compleja problemática de los océanos y los desafíos que revisten para los próximos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado embajador Nicolás Roncagliolo Higueras, por su interesante charla referida a la política exterior oceánica. A continuación, tendremos la intervención del capitán de navío Jesús Menacho Pierola. Él es capitán de navío en retiro de la Armada del Perú, magíster en asuntos marítimos de la Universidad Marítima Mundial, especialista en Derecho del Mar y Derecho Marítimo Internacional, y actualmente es fundador y presidente de la Fundación Náutica Marítima de Perú, conocida como Fundamar. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Cumpa. Gracias también a la invitación por el embajador Maurtua de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, así como agradecer también por compartir este panel con tan destacados profesionales como son el embajador Elvira Velázquez y el embajador Nicolás Roncagliolo. Voy a poder
compartir en esta, no sé si me pueden habilitar, por favor, compartir pantalla. Ok, ¿Está habilitado? listo. Entonces, ahí va. Bien. El título de esta presentación es la importancia estratégica del acuerdo BBNJ para el Perú. Bien, vamos a ver primero de forma muy sucinta la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ¿no? Cuya, bueno, como que se terminó el texto el 10 de diciembre de 1982 y se abrió pues para la firma a partir del 84, fue firmado por 119 delegaciones, y Perú firmó el acta final. No es un país signatario, sin embargo. Su estructura tiene 17 partes, 320 artículos, 9 anexos y con 60 ratificaciones entró en vigor el 16 de noviembre de 1994. Su estatus actual es de 169 países más la Unión Europea, de los 193 países de las Naciones Unidas. Hay 24 países de las Naciones Unidas que no son parte. Hay 15 estados mediterráneos que sí son parte y 3 estados americanos, a excepción, sin contar el Perú, no son parte, que son los Estados Unidos, Colombia y Venezuela. Luego tenemos que, derivado de la Convención del Mar, nacen 3 acuerdos, como bien lo han dicho los ponentes anteriores. El acuerdo sobre la parte 11, que es el establecimiento de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el acuerdo de Nueva York, que es sobre conservación por poblaciones de peces transzonales y peces altamente migratorios, y el acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional, conocido como el acuerdo BBNJ, que al día de hoy tiene 137 signatarios, entre ellos el Perú, y 51 estados partes. Todavía el Perú no es estado parte porque no lo ha ratificado, y el convenio va a entrar en vigor 120 días después de que 60 países hayan ratificado. O sea, eso está bastante pronto. En un mapa del mundo vemos quiénes son los estados parte y quiénes no de la Convención del Mar. Y luego vemos pues que el 71% de la Tierra está cubierto por océanos y el 64% de los océanos son alta mar. Entonces quiere decir que el 45% de la superficie terrestre es alta mar. Vámonos al acuerdo de BNJ y vamos a ver un cronograma más o menos de cuánto ha sido la cronología de este acuerdo, que más o menos en el año 2004 comenzó un proceso de consultas en las Naciones Unidas sobre los océanos y sobre las cuestiones que se derivaron de lo que es la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, porque fueron cuestiones que no se regularon en la Convención del Mar. Pero en los últimos años, en abril del 2018 se reunió la primera reunión de coordinación de la conferencia intergubernamental para que la primera sesión sea en septiembre del 2018. Entre marzo y abril del 2019 fue la segunda sesión. En agosto del 2019 la tercera sesión. La cuarta sesión iba a ser en marzo del 2020, pero sucedió la pandemia, se tuvo que postergar hasta marzo del 22. En agosto del 22 hubo la quinta sesión. El mandato que tuvo la Asamblea para hacer estas reuniones de coordinación, perdón, estas conferencias intergubernamentales fue de 5 sesiones. Sin embargo, en agosto del 22 no hubo un acuerdo final, entonces tuvo que hacer una quinta sesión reanudada entre febrero y marzo del 2023, para que ahí recién tengamos el texto final del acuerdo. Fueron unos tiempos bastante tensos de relaciones diplomáticas y de negociaciones en el seno de las Naciones Unidas para poder lograr esto. Solamente como ejemplo les doy de que habían bloques de países de que no querían que los países que no sean parte de la Convención del Mar puedan acceder al acuerdo de BNJ. Eso es una cuestión que se logró con el grupo de países que no somos partes de la Convención del Mar ante, por ejemplo, el grupo de la Unión Europea. Y finalmente, pues en junio del 23, el acuerdo fue adoptado en una continuación de la quinta sesión reanudada, ¿no? Vemos pues que este acuerdo tiene que ver para combatir la triple crisis planetaria, que es el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación en general, ¿no? La contaminación marina y la contaminación atmosférica. Entonces, vemos que se le llama el acuerdo o el tratado de alta mar, lo cual no es
totalmente cierto, porque si bien es cierto, vamos a ver acá que estas son todas las zonas de que establece la Convención del Mar, donde algunas tenemos soberanía, otros derechos de soberanía, y algunas se pueden extender pues la plataforma continental. Vemos que en la zona de alta mar y en la zona de los fondos marinos, que es conocida en la Convención del Mar como la zona, todas esas zonas, alta mar más los fondos marinos, son considerados como las zonas más allá de la jurisdicción nacional, donde el acuerdo BBNJ va a trabajar. Esa es una estructura del acuerdo y tenemos que hay una relación, digamos, transversal con otros instrumentos y marcos jurídicos de órganos mundiales, regionales, subregionales y sectoriales. No actúa en detrimento de ninguno de ellos, fomenta más bien la coherencia y la coordinación y también la cooperación internacional. Entonces, ¿qué cosa contiene? Contiene 4 temas principales, contiene cuestiones intersectoriales y 14 principios y enfoques generales. Vemos que esos son los 4 temas principales, que son recursos genéticos marinos, incluida la participación justa y equitativa de los beneficios, mecanismos de gestión por áreas, incluidas las áreas marinas protegidas, las evaluaciones de impacto ambiental y la creación de capacidad de transferencia de tecnología marina. Vemos ahí cada uno de los desarrollos. Y lo que sí se puede decir que, por ejemplo, los recursos genéticos marinos no son los recursos pesqueros, ¿no? Los recursos genéticos marinos son aquellos que forman parte de toda la cadena genética que se encuentra en el mar. Por ejemplo, hay algunos recursos marinos que son explotados en las grandes profundidades, los cuales se utilizan para la industria farmacéutica o la industria cosmética. Cuestiones de que los países que no tienen la capacidad de hacerlo esto, la capacidad tecnológica, se ven en desventaja porque otros países que sí tienen la capacidad los pueden extraer, ¿no? Entonces, este acuerdo lo que busca es que haya una participación justa y equitativa de los beneficios de la extracción de esos recursos genéticos marinos. También hay los mecanismos de gestión por áreas, incluye todo lo que son las áreas marinas protegidas. Ustedes saben que hay una tendencia mundial a poder proteger las áreas marinas, no de la pesca. Ojo, no es una protección de la pesca, sino más bien una protección para poder conservar la biodiversidad. También hay evaluaciones de impacto ambiental, no se han establecido aún los estándares de cuáles van a ser estas líneas bases para los estudios de impacto ambiental. Sin embargo, durante las negociaciones se ha tenido en cuenta que se podría usar, por ejemplo, como modelo o como base el Acuerdo de Madrid que establece los estudios de impacto ambiental para lo que es las cuestiones de la Antártida, o sea, los mismos estándares. Y para lo que es creación y capacidad y transferencia tecnológica, hay una obligación de cooperar, hay unas modalidades de todo lo que son esta creación de capacidad y va a haber un comité de creación de capacidad y transferencia tecnológica. Entonces, en resumen, vamos a ver que antes de la entrada en vigor de este acuerdo BBNJ, las coordinaciones serían pues bilaterales entre los diferentes organismos internacionales, regionales, sectoriales. Sin embargo, ya con el acuerdo BBNJ en vigor, va a haber una cuestión transversal entre todos. Los arreglos institucionales que va a tener este acuerdo, va a haber una conferencia de las partes en la cual si nosotros como Perú no ratificamos el acuerdo, no vamos a formar parte de la conferencia de las partes y entonces no vamos a formar parte de las decisiones que se van a tomar de acuerdo a este acuerdo BBNJ, ¿no? Va a tener un órgano científico y técnico, un comité de implementación y cumplimiento, comité de finanzas, comité de acceso y distribución de los beneficios. Más o menos ven que los comités van en línea con las partes, ¿no? Y un comité de creación y capacidad de transferencia tecnológica, así como los mecanismos de intercambio de información y una secretaría que más adelante vamos a ver cuáles son los países que se han ofrecido como ciudades para tener la secretaría. En lo que es las cualidades ideales de un órgano científico y técnico, tenemos que tiene que ser transparente, despolitizado, competente, sinérgico, multidisciplinario, inclusivo, dinámico e influyente. Y me parece que el Perú debería de participar en este órgano científico y técnico desde el principio y ser parte pues de la conferencia de las partes. ¿Quiénes han propuesto como sede de la Secretaría? Bélgica ha propuesto a Bruselas y Chile ha propuesto a Valparaíso como sede de la Secretaría del BBNJ. Y esto se va a decidir en la primera conferencia de las partes. Mientras tanto, la División de Asuntos Oceánicos y Derecho del Mar de las Naciones Unidas, que es conocida como la DOALOS, se va a
fungir como secretaria del acuerdo BNJ. A la fecha, el día de hoy, tenemos 137 firmantes y 51 ratificaciones y vemos cómo se distribuye en el mundo. Los que son los firmantes en naranja y los ratificantes en verde. Y los que están en blanco son países que aún no han tenido ninguna acción. ¿Cuáles son los beneficios? Tenemos beneficios diplomáticos, beneficios económicos y beneficios sociales. Como diplomáticos es que va a reforzar pues, las instituciones multilaterales diplomáticas y promover la cooperación internacional. Va a establecer claramente las obligaciones y principios básicos de una gestión sostenible en áreas más allá de la jurisdicción nacional. Va a mitigar desafíos e ineficiencias inherentes al actual régimen de gobernanza que vamos a ver que está bastante fragmentado. Va a ofrecer una plataforma complementaria para avanzar en la colaboración en torno a los objetivos y acuerdos internacionales. Como económicos tenemos que va a mejorar la salud de los ecosistemas, va a preservar la biodiversidad genética y va a incrementar las poblaciones de peces, porque al final hay cuestiones que no son pesquerías y que se están extrayendo y que forman parte pues de la cadena trófica de los ecosistemas marinos. El océano va a sustentar una amplia gama de actividades económicas renovables y va a generar pues millones de puestos de trabajo e ingresos en los sectores de pesca, porque si la pesca va a tener mayor cantidad de volumen, entonces va a haber mayor cantidad de trabajo, ¿no? Va a haber energía, turismo, transporte marítimo y todo lo que es biotecnología. Asimismo, el océano proporciona bienes intangibles, servicios y beneficios no comerciales, tales como la regulación atmosférica, retención y almacenamiento del carbono y un control de temperatura global, que hoy por hoy ustedes saben que estos son también activos económicos. Va a tener beneficios para una economía azul en expansión y que se va a materializar si esta normativa pues, y la gobernanza protegen adecuadamente la capacidad de los océanos. Y tenemos que, como sociales, que actualmente el status quo jurídico del alta mar y de la zona, que son los fondos marinos, no es equitativo, ya que hay oportunidades de explorar y extraer riqueza solamente por parte de grandes empresas o países desarrollados, ¿no? También establece un marco de gobernanza de los océanos para abordar todo lo que es la equidad como principio clave, ¿no? Va a proteger los derechos de todas las naciones, especialmente todo lo que son los estados insulares, ¿no? No desarrollados, ¿no? Como que son los SID, ¿no? Small Island Developing States. Luego va a tener políticas de equidad para reducir la pobreza, fomentar el crecimiento económico, reducir el discurso político y repercutir en el bienestar de las generaciones futuras. Entonces vemos en un solo cuadro cuáles son todos los beneficios pues, diplomáticos, económicos y sociales. ¿Cuáles son las cuestiones estratégicas para el Perú? El presente acuerdo no se va a aplicar a los buques de guerra, aeronaves militares o unidades navales. Escuché que alguien decía de que esto era una desventaja. Más bien por el contrario, no es un convenio que se aplique a buques, porque no es un convenio regulador de temas de seguridad de la vida humana en el mar, no es un convenio regulador de prevención de la contaminación del mar por los buques, no es un convenio de protección desde el punto de vista de la seguridad marítima, no es un convenio de construcción de buques, no, es un convenio que se va a aplicar a lo que es la gobernanza oceánica, por eso excluye a los buques. En general que tengan que ver con los estados. Después la situación jurídica de los estados no parte de la Convención del Mar, no se va a ver afectada por este acuerdo porque cualquier estado, sea un estado insular, sea un estado continental o sea un estado sin litoral y que no forma parte de la Convención del Mar va a poder acceder al acuerdo de BNJ. No se va a aplicar a la pesca regulada por el derecho internacional, o sea, no es un acuerdo de pesca, eso que quede bien claro. Y también un Estado que no es parte de la Convención del Mar va a poder elegir para lo que son soluciones de controversias libremente cualquiera de estos medios de solución, ¿no? Como es, por ejemplo, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, del cual nosotros no podemos acceder porque no somos parte de la Convención del Mar. Como análisis tenemos que bajo el marco de la Convención del Mar no se había regulado las áreas más allá de la jurisdicción nacional y que representan pues casi la mitad de la superficie terrestre, ¿no? En el texto quedó sin regulación todo lo que es la biodiversidad también, en el texto de la Convención del Mar. La gobernanza en torno a todo el uso sostenible está dispersa y fragmentada y hay multiplicidad de son organismos y foros sumado pues a la poca existencia de legislación. Hay diversas amenazas y presiones que pueden tener un impacto acumulativo.
hay varias organizaciones sectoriales que tienen competencia, o sea, traslape de competencias, y no existía un mecanismo global de coordinación. Podemos ver ahí que de acá, de la Convención del Mar, derivan pues los 3 acuerdos, ¿no? El acuerdo relativo a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, de la población de peces transzonales, y el acuerdo BBNJ. Sobre lo que son los peces transzonales, tenemos que está la FAO, la Organización para la Organización, Alimentación y Agricultura. Después tenemos la SOROP, que son los organismos regionales de ordenamiento pesquero. El acuerdo de las medidas del Estado de Nuevo Puerto para prevenir la pesca ilegal, no declarada y no, no regulada. Todo lo que son los planes de acción internacionales para esta pesca ilegal, para tiburones, aves marinas, capacidad. La Organización Marítima Internacional tiene convenios de aguas de lastre, el convenio y protocolo de Londres, el convenio Marpol de prevención de buques. También la Oficina de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente tiene todo lo que son los convenios de diversidad biológica, el convenio de mares el programa de mares regionales, ¿no? CITES es una organización que tiene que ver con todo lo que es la flora y fauna que se transporta del mar. La UNESCO tiene la Comisión Oceanográfica Internacional y la Comisión Ballenera Internacional tiene un plan de acción también. Y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos está desarrollando un código de minería. Entonces podemos ver que eso está totalmente fragmentado, ¿no? Entonces, como conclusiones tenemos que no hay incongruencia con las funciones, atribuciones, jurisdicción y competencias de ninguna autoridad peruana con el acuerdo de BNJ. Va a permitir la participación del Perú, considerando su estatus de Estado no parte, lo cual es beneficioso para el Perú como país marítimo. Va a garantizar una participación justa y equitativa en los beneficios y todas las actividades respecto a los recursos genéticos marinos y la información digital de secuencias. Va a establecer áreas marinas protegidas y otras herramientas de gestión basadas en áreas en alta mar y en las zonas de los fondos marinos. Va a permitir evaluar los impactos acumulativos de las actividades que se van a desarrollar en el alta mar y en los fondos marinos. Va a facilitar cooperación y en el desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología marina, lo cual como país en vías de desarrollo nos favorece. Y hay una cuestión importante, ¿no? Que la dorsal de Nazca, la cual dentro del dominio marítimo ha sido establecida como un área marina protegida, pero que sabemos que se extiende más allá en los fondos marinos de la zona, podría ser, primero, bajo el artículo 76 de la Convención del Mar, podríamos reclamar, después de haber hecho muchos estudios, una extensión de nuestra plataforma continental hasta máximo 350 millas en los fondos marinos. Y sobre esa zona se podría declarar una área marina protegida en el alta mar. Lo cual no quiere decir que se va a evitar la pesca, pero sí va a haber un área marina protegida de otros tipos de actividades que podrían, pues, dañar la biodiversidad. También tenemos que nuestra política nacional marítima dice en el artículo 2 que los intereses marítimos están vinculados con la conservación y aprovechamiento de recursos marinos, la investigación y desarrollo tecnológico, las relaciones con países de interés que derivan del marco jurídico nacional e internacional, ¿no? Que debe actuar el Estado con una visión geopolítica. También el medio ambiente marino, lo referente a la protección, ecología, áreas protegidas, ordenamiento territorial y espacial, la conservación del medio marino y su biodiversidad, ¿no? En relación con la temática de la Conferencia de los Océanos y las que en el futuro puedan desarrollarse. Entonces vemos que nuestra política marítima, a pesar de haber sido hecha en el año 2021 hasta el 2030, se aprobó en diciembre de 2019, es una política marítima que está en línea totalmente con el acuerdo BBNJ y todo lo que deriva de él, ¿no? Vemos todo lo que está en relación con el tema marítimo y el tema de lo que es la biodiversidad, la protección, las áreas marinas protegidas, etcétera, ¿no? Y ahí vemos al final el acuerdo BNJ en rojo. Pueden bajar, si desean, el texto final del acuerdo en este código QR, ¿no? Y es un acuerdo bastante extenso, el texto tiene como 70 páginas, sin embargo es importante leerlo para conocerlo y no interpretarlo desde el punto de vista personal, sino interpretarlo desde el punto de vista del derecho del mar, que es derecho internacional consuetudinario, ¿no? Entonces los invito a que puedan tener este acceso y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por esta exposición tan gráfica, tan explicativa sobre el acuerdo referido a la protección de
el alta mar. Vamos a trasladar una pregunta a cada uno de los expositores acerca de las charlas que han desarrollando a lo largo de esta mañana. En principio, agradecerles su tiempo y su generosa disposición a compartir con nosotros su experiencia, conocimientos en el ejercicio de sus respectivas profesiones. Todo esto relativo al Día Internacional de los Océanos. En primer lugar, queremos trasladar una pregunta a la embajadora Elvira Velázquez. Esa pregunta señala: ¿cuáles son los retos en materia de ciencia y tecnología en esta nueva etapa que he indicado para la gobernanza global? ¿Cómo podemos aprovechar mejor esta preocupación por el océano para fortalecer nuestras políticas nacionales sobre el mar en los países en desarrollo? Muchas gracias por la pregunta. Creo que es clave hablar de este tema porque justamente es en los desafíos que plantea el área del alta mar y la zona donde se aplicará el BBNJ, donde se podrán desarrollar estas oportunidades de cooperación. Es decir, nosotros necesitamos para entrar en estas zonas equipos, necesitamos tener embarcaciones, pero probablemente, o sea, eso puede ser muy difícil de tenerlo, pero lo que no es difícil es el desarrollo de la cooperación. Es decir, lo que nos da el acuerdo de BNJ es el marco para cooperar con las diferentes instancias que desarrollen actividades en la zona, poder también hacer, por ejemplo, operaciones conjuntas, actividades conjuntas, o actividades conjuntas que los países de la CPPS puedan diseñar y coordinar con otras instituciones internacionales o con otros países para poder participar de ellas. Eso permite que nuestra ciencia se vincule con una élite también extranjera, ¿no? Y se beneficie de esos equipos y de esas posibilidades, pero sobre todo del diálogo entre científicos que permita asociar lo que sucede fuera de nuestras zonas con lo que sucede al interior, y en lo cual nosotros tenemos gran experiencia, grandes profesionales, a los cuales este acuerdo les estaría ampliando, ¿no?, su marco de actividad, su marco de desarrollo de sus capacidades y sus talentos, permitiendo justamente el desarrollo de esta actividad científica a través de la cooperación con estos otros entes. Muchísimas gracias, estimada embajadora. A continuación, queremos trasladarle una pregunta al embajador Nicolás Roncaglioli. A lo largo de su experiencia en la diplomacia al frente también de la diplomacia marítima del Perú, ¿cuál cree usted que son las principales lecciones que debemos tomar en cuenta para seguir proyectando al Perú desde la perspectiva marítima? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la verdad que el Perú, como dije de manera muy resumida en mi presentación, ha tenido una larga trayectoria en los temas marítimos. Particularmente hemos señalado también en esas 3 décadas a partir de los años 50 que hemos aportado justamente en la configuración de un nuevo ordenamiento internacional de los océanos, que es a través de la Convención del Mar, y que la tesis de la docenta mía se va a plasmar justamente en lo que es los nuevos eh, espacios que crea la Convención del Mar, ¿no? Pero lo importante yo creo también es que junto con ese planteamiento que hace el Perú novedoso para la década de los 50, también desarrolla en el contexto de la región eh, un esfuerzo colectivo de los países que conforman la Comisión Permanente Pacífico Sur. Primero Chile, Perú y el Ecuador, y más adelante a partir del 79 Colombia. Y en ese esfuerzo colectivo no solamente hay un desarrollo jurídico, sino un desarrollo técnico y científico y ambiental. Entonces se crea también lo que podríamos decir es una gobernanza, una suerte de gobernanza regional, ¿no?, que es un ejemplo y que es mirado con admiración por el resto de la humanidad. Yo creo que ese aporte que se ha venido desarrollando y que se continúa
realizando, ¿no? Con la participación que ha tenido el Perú y los países de la CPPS en esta larga negociación justamente del acuerdo BBNJ, yo creo que puede traer importantes beneficios. Estoy seguro que Nicolás Velázquez va a recoger esa experiencia y va a también participar activamente en nuevas etapas. Esperamos pues todos que realmente entre en vigor este acuerdo y por supuesto que el Perú lo ratifique próximamente para así poder contribuir o seguir contribuyendo con una gobernanza que sea una respuesta ordenada, un diálogo, podríamos decir, inteligente entre los diferentes mecanismos e instrumentos que están establecidos en el alta mar. Y creo que el BBNJ es una posibilidad muy cierta y muy importante. Eso es lo que podría señalar. Muchísimas gracias, embajador Nicolás Roncagliolo. Finalmente, al señor capitán de navío Jesús Menacho Pierola, una pregunta. ¿Cuál es la relación entre el BBNJ y los objetivos nacionales del Perú? ¿Qué objetivos nacionales el BBNJ contribuiría a alcanzar? Bueno, a ver, dentro de la política del acuerdo nacional, no tenemos nada marítimo. Eso es cierto, ¿no? Y es una cuestión que está, me parece, pendiente. Así como el acuerdo nacional comenzó con me parece, veintitantos acuerdos y ahora tiene treinta y tantos, yo creo que deberíamos haber un consenso nacional para que haya un tema de política nacional en tema al mal dentro del acuerdo nacional, para comenzar. Segundo punto, la política nacional marítima sí tiene unos objetivos que tiene 5 objetivos primordiales, ¿no? Y dentro del primer objetivo primordial está el tema que justamente ve el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es fortalecer la imagen del Perú en temas marítimos en el extranjero, ¿no? Y después vemos el tema también que tiene que ver con el Ministerio de Medio Ambiente, que es el objetivo número 4, que tiene que ver con todo lo que es la protección ambiental del medio marino. Pero eso es dentro del dominio marítimo. Nosotros vemos que el acuerdo BBNJ, y si nos referimos, por ejemplo, al artículo número 5, dice que este acuerdo se va a aplicar, ¿no?, en el contexto de la Convención del Mar, pero nada de lo dispuesto en el acuerdo va a ir en contra de lo que es jurisdicción de los estados, jurisdicción y los deberes de los estados que forman parte de la Convención del Mar, incluso con respecto a la zona económica exclusiva de la plataforma continental dentro de sus 200 millas marinas. Y también se aplicará de manera que no vaya en detrimento de instrumentos y marcos jurídicos pertinentes ni órganos mundiales, regionales, subregionales o sectoriales competentes, como lo dije en la presentación. Y eso tiene que ver justamente con el tema, por ejemplo, de la pesca en el tema de la OROP, ¿no? La pesca en la OROP, el Pacífico Sur, que es el organismo regional del Ordenamiento Pesquero Pacífico Sur, rige todo lo que es las cuestiones de las pesquerías en esta zona del Pacífico. Sin embargo, el acuerdo BNJ no tiene nada que ver con eso. Entonces, vemos que formar parte de este acuerdo va a proteger todo lo que es biodiversidad, va a proteger todo lo que son los recursos genéticos marinos, va a proteger todo lo que son las cadenas de información genética y, por tanto, va a proteger todo lo que es el medio ambiente marino. Entonces, es un tema bastante importante, está en línea con la política nacional marítima y, como dije al principio, también es un tema pendiente que tenemos en el acuerdo nacional, ¿no? Muchísimas gracias por su comentario, estimado señor Jesús Menacho Pierola. Bien, habiendo culminado esta corta ronda de preguntas, en nombre del embajador Oscar Maurto Romaña, me permito agradecer a cada uno de los participantes en la charla que hemos tenido esta mañana, embajador Elvira Velázquez Plata, embajador Nicolás Roncagliolo Higueras y capitán de navío Jesús Menacho Pierola. Ha sido un placer estar con ustedes, escuchar su experiencia, escuchar sus comentarios, su experticia. En realidad es un tema bastante amplio, creo que incluso merecería una jornada para poder hablar únicamente de temas marítimos, asuntos marítimos. Creo que es un aspecto, una materia, una disciplina que debemos ir comentando aquí en el Perú, ¿no? Es decir, la relación del Perú con el mar
las políticas marítimas en las cuales el señor Menacho ha hecho tanta incidencia, la experiencia diplomática, nuestra proyección internacional. Es necesario estudiarla, comentarla, debatirla. No se puede reducir únicamente a la cuestión si nos suscribimos o si nos fuimos o no parte de la CONMEMAR, porque en realidad hay muchísimos aspectos que tenemos que seguir desarrollando desde el Perú en relación al mar. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana a los 3 distinguidos miembros de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y a quienes nos han acompañado durante esta hora y media de charla. Nuevamente invitarlos a suscribirse a nuestro canal de WhatsApp y también a seguirnos en las actividades que seguimos desarrollando en la SPD. Que tengan todos muy buenos días. Hasta pronto. Muchas Buenos días, gracias. hasta luego. Gracias. Gracias.